Imagínense esto. El aire de la Ciudad de México, denso con el aroma a cempasúchil y la promesa de una celebración, pero para mí se convirtió en el escenario de una traición tan profunda que redefinió mi existencia. Era el aniversario de bodas número 50 de mis padres, una fecha que debería haber sido un testamento de amor y unidad familiar. Mi nombre es Sofía, y ese día, mi vida se desmoronó. Todo comenzó con la típica reunión familiar en la casa de mis abuelos en Coyoacán. El patio estaba repleto de risas, de primos que no veía desde hace años, de tías que pellizcaban mis mejillas con cariño. Mis padres, María y Ricardo, lucían radiantes, rodeados de todos sus hijos. O eso creía yo. La pieza central de la celebración, más allá del mole y los tamales, era un árbol genealógico. Un lienzo enorme, meticulosamente dibujado, con cada rama representando a un miembro de nuestra vasta familia mexicana. Los nombres estaban escritos con caligrafía elegante, cada uno un eslabón en la cadena de nuestra historia. Mis hermanos, mis sobrinos, mis primos lejanos, todos estaban allí. Nombres y fechas de nacimiento, conexiones trazadas con tinta. Mis ojos recorrieron el lienzo con una mezcla de orgullo y curiosidad, buscando mi propio nombre. Busqué mi rama, mi lugar en ese legado. Una y otra vez, mis ojos se deslizaron por las hojas y las raíces. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Mi nombre no estaba. No había rastro de Sofía. 112 nombres, y ni uno solo era el mío. Era como si la pluma se hubiera negado a reconocerme, como si mi existencia hubiera sido borrada de la historia de mi propia familia. La risa se ahogó en mi garganta. El aroma a cempasúchil se volvió amargo. Mis padres, María y Ricardo, me miraron con una expresión que intentaba ser de sorpresa, pero para mí era de un pánico apenas disimulado. Mi padre, con esa voz que siempre había sido mi ancla, intentó balbucear una explicación, algo sobre un error o una omisión. Pero el nudo en mi estómago me decía otra cosa. Mis hermanos, con sus caras pálidas, desviaban la mirada. La verdad, fría y cortante como un cuchillo de obsidiana, empezó a abrirse paso en mi mente. ¿Cómo era posible un error de esa magnitud en un árbol genealógico tan detallado, donde hasta los parientes más lejanos tenían su espacio? Esa noche, bajo la sombra de la parroquia de San Juan Bautista, la verdad se reveló. No fue un error, fue una decisión tomada hace décadas, guardada como un secreto oscuro, una mancha que mis padres creyeron poder ocultar para siempre. Lo que descubrí fue una historia de sacrificio, de mentiras y de una vida que no era la mía. Mi existencia, la de Sofía, se basaba en una farsa elaborada. Lo que sucedió después, la confrontación que sacudió los cimientos de mi familia, fue solo el principio. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira? ¿Si la gente que más amabas te hubiera borrado de su propia historia? Mi búsqueda de la verdad me llevó por caminos que jamás imaginé, desde los archivos polvorientos de un registro civil en un pueblo olvidado de Veracruz, hasta los secretos mejor guardados en el corazón de mi propia familia. Cada revelación era un golpe, cada paso me acercaba a una verdad que prometía destruir todo lo que creía conocer. Y cuando finalmente la encontré, la justicia que busqué no fue la que esperaba. La historia de cómo Sofía, la que no estaba en el árbol, reclamó su lugar en el mundo, está a punto de comenzar. Same Character from Section 1 siempre había creído en la magia de los lazos familiares, en esa red invisible que teje destinos y comparte risas. Crecí en un hogar donde el amor parecía desbordar, donde mis padres, siempre tomados de la mano, eran el epicentro de un universo acogedor. Mi nombre es Same Character from Section 1, y hasta hace poco mi vida era una sucesión de días soleados en el corazón de Guadalajara, entre el aroma a birria de los domingos y el murmullo constante de la gente en el centro. El 20 de septiembre, el día de su aniversario de bodas número 40, mis padres, Elena y Ricardo, anunciaron una sorpresa. La casa estaba llena, tíos, primos, amigos de toda la vida. El ambiente era festivo, las risas resonaban por cada rincón. Mi hermano mayor, Andrés, y mi hermana menor, Sofía, estaban tan emocionados como yo. Pensamos en un viaje, una joya, quizás una nueva camioneta. Nunca imaginamos la revelación que estaba a punto de desatar una tormenta en mi vida. Mi padre, con esa sonrisa que lo caracterizaba, se puso de pie en el centro de la sala. Mi madre, a su lado, lo miraba con adoración. «Queridos», comenzó papá, con la voz un poco quebrada por la emoción,
Este año quisimos celebrar nuestro amor y nuestra historia de una manera especial. Hemos pasado meses trabajando en esto. Entonces, mi madre destapó un lienzo enorme que había estado cubierto en la esquina. No era una pintura, ni una fotografía gigante. Era un árbol genealógico. Un árbol genealógico inmenso, con ramas intrincadas y hojas que eran pequeños óvalos con nombres escritos en una caligrafía impecable. Había 112 nombres, cada uno representando a un miembro de nuestra vasta familia, desde los bisabuelos hasta los más pequeños sobrinos. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Busqué mi nombre, Same Character from Section 1, con la emoción de encontrarme en ese mapa de nuestra estirpe. Mis ojos se corrieron las ramas, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Busqué mi propio nombre, ese que había llevado con orgullo toda mi vida, ese que me identificaba como parte de ellos. No estaba. Mi mirada regresó al tronco, a las raíces, a las ramas de mis padres, luego a las de mis hermanos. Andrés estaba ahí con su esposa e hijos. Sofía también con su familia. Todos los primos, los tíos, hasta los parientes lejanos que solo veíamos en Navidad. Pero mi nombre, Same Character from Section 1, simplemente no existía en ese lienzo. El aire se me fue de los pulmones. Sentí un frío helado que me recorría la espalda a pesar del calor de la sala. Mi sonrisa se desdibujó. Miré a mis padres, quienes seguían sonriendo, recibiendo felicitaciones. No notaron mi parálisis, mi confusión. La alegría de la fiesta se convirtió en un eco lejano, un zumbido molesto en mis oídos. ¿Cómo era posible? ¿Un error? ¿Una omisión? Imposible, con 112 nombres, un trabajo de meses, como había dicho mi padre. Me acerqué al árbol con la esperanza de que mis ojos me estuvieran engañando. Mis dedos temblorosos recorrieron el lienzo, buscando mi espacio, mi lugar. Nada. Ni un solo espacio en blanco, ni una mancha que indicara que mi nombre había sido borrado. Era como si nunca hubiera existido. En ese momento la calidez de mi hogar se transformó en un frío desierto. La base de mi existencia, la idea de mi familia, se fracturó en 1000 pedazos. No era solo un nombre ausente. Era mi identidad, mi pertenencia, lo que se había evaporado. La confusión se transformó en una punzada de dolor agudo, una herida que se abría en lo más profundo de mi alma. La confusión se transformó en una punzada de dolor agudo, una herida que se abría en lo más profundo de mi alma. Mis ojos, empañados por una niebla que no era de lágrimas, sino de incredulidad, seguían buscando mi nombre, como si la persistencia pudiera materializarlo. Una y otra vez, mis dedos trazaban las líneas de ese árbol, mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Mis padres, Elena y Ricardo, estaban allí, sonrientes, ajenos a la catástrofe que se desataba dentro de mí. Mis hermanos Andrés y Sofía celebraban con ellos, sus risas resonaban como campanas huecas en el vacío que de repente me rodeaba. El aire en el salón se volvió denso, irrespirable. La música, las conversaciones, todo se ahogó en un zumbido distante. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies, como si el mismo cimiento de mi existencia estuviera resquebrajándose. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar yo, borrada de la historia de mi propia familia? El shock me paralizó, me dejó muda, inmovilizada en medio de la alegría ajena. Era como si una mano invisible me hubiera arrancado de la realidad, dejándome flotando en un limbo de negación. Mi respiración se aceleró, mi corazón martilleaba en mis costillas con una fuerza brutal. Necesitaba una explicación, una razón, cualquier cosa que diera sentido a esa aberración. Mis ojos se fijaron en mis padres, en esa fachada de felicidad perfecta que ahora me parecía una burla cruel. Quería gritar, exigir respuestas, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por la avalancha de emociones que me asaltaba. Un frío glacial me recorrió la espalda, un escalofrío que no era de la temperatura del ambiente, sino del terror de la revelación. Me acerqué al árbol, mis manos temblaban mientras rozaba el pergamino. Los nombres de mis primos, de mis tíos, incluso de algunos parientes lejanos que apenas conocía, estaban allí. Pero el mío, el que me definía, el que me unía a él, simplemente no existía. No era un error, no era una omisión accidental. Era una anulación deliberada. ¿Por qué? La pregunta taladraba mi cerebro sin cesar. ¿Por qué no estaba en ese árbol?
Mi mente regresó a los recuerdos de mi infancia, a cada abrazo, cada palabra de aliento, cada regaño. ¿Había sido todo una farsa? ¿Una elaborada mentira construida para ocultar esta verdad devastadora? La idea me revolvió el estómago. Sentí una náusea profunda, no solo física, sino del alma. ¿Mis padres, las personas en quienes más confiaba, podrían haber orquestado esto? La traición se clavó en mí como un puñal helado, más dolorosa que cualquier herida física. Por la poca fuerza que me quedaba, me aparté de la multitud. Necesitaba aire, espacio para procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Me refugié en el jardín trasero, el mismo lugar donde tantas veces había jugado de niña, donde había soñado con un futuro lleno de amor y pertenencia. Ahora ese lugar me parecía un escenario de una obra cruel, donde yo era la única que no conocía el guión. Las lágrimas finalmente brotaron, ardientes, incontrolables. No eran lágrimas de tristeza, o al menos no solo de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de una indignación que crecía con cada segundo. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían haberme hecho esto a mí, Miss, su hija? La inocencia que había caracterizado mi vida se desmoronó, revelando una capa de amargura y resentimiento que no sabía que llevaba dentro. Miré hacia la casa, las luces brillaban, las risas seguían llegando a mis oídos. Eran el sonido de una felicidad que me había sido negada, una felicidad en la que yo, Miss, no tenía cabida. Una determinación fría y dura comenzó a formarse en mi interior. Esta no era solo una omisión, era una declaración de guerra. Y Miss no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su propia existencia era borrada. Quería saber la verdad, toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Y cuando la tuviera me aseguraría de que ellos sintieran cada punzada del dolor que ahora me consumía. La traición era un veneno, y yo estaba dispuesta a escupirlo de vuelta. La traición era un veneno, y yo estaba dispuesta a escupirlo de vuelta. Cada noche las imágenes de ese árbol genealógico me asaltaban, sus ramas extendiéndose como garras, y mi nombre, el que se suponía que debía estar allí, era un vacío lacerante. La rabia se convirtió en mi combustible, una furia fría y calculadora que me impulsaba a desentrañar el secreto detrás de esa omisión deliberada. Mis padres, las personas que yo creía conocer, se habían transformado en extraños, en figuras enigmáticas que guardaban una verdad inconfesable. Empecé mi investigación en silencio, como un fantasma en mi propia casa. Escuchaba a escondidas conversaciones, revisaba viejos álbumes de fotos, buscaba cualquier indicio, cualquier susurro que pudiera explicar por qué Miss no existía en su historia oficial. Mis hermanos, Andrés y Sofía, notaron mi cambio, mi silencio, la forma en que me retiraba a mi habitación con la excusa de un dolor de cabeza. Ellos, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de mí, intentaban animarme con bromas y planes de fin de semana, pero yo solo podía pensar en la verdad. Mi primer objetivo fue la tía Carmen, la hermana de mi madre. Ella siempre había sido la guardiana de los chismes familiares, la que recordaba cada detalle, cada rencilla, cada romance prohibido. Con la excusa de querer aprender más sobre nuestras raíces para un proyecto universitario, la invité a tomar un café en el centro, lejos de los oídos indiscretos de la casa. En el café, con el aroma a café de olla y el bullicio de la gente de Guadalajara a nuestro alrededor, la abordé con una inocencia fingida. Tía Carmen, le dije con una sonrisa forzada, el árbol genealógico de mis padres es impresionante. Me preguntaba si podrías contarme alguna historia que no esté escrita allí, algo que solo tú sepas. Sus ojos, que siempre habían brillado con picardía, se nublaron por un instante. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa, solo roto por el tintineo de las tazas. «Ay, Miss», suspiró, su voz apenas un murmullo, «hay cosas que es mejor dejar en el pasado. No todo lo que brilla es oro, mi niña». Esa evasión fue mi primera confirmación. Había algo grande, y la tía Carmen lo sabía. Insistí, con una mezcla de súplica y determinación en mi voz. «Pero tía, es importante para mí. Siento que hay algo que no encaja». La tía Carmen, con la mirada perdida en la calle, finalmente cedió un poco. «Tu madre Elena siempre fue muy orgullosa. Y tu padre Ricardo, un hombre de principios. Antes de que nacieras tú, Miss, hubo un tiempo difícil, un error. Algo que ellos quisieron borrar por completo. La palabra error se clavó en mi pecho como una daga helada. ¿Un error? ¿Yo era un error?
La conversación se interrumpió abruptamente cuando la tía Carmen recibió una llamada urgente y tuvo que marcharse, dejándome con más preguntas que respuestas, pero con una certeza escalofriante. Mi existencia era un secreto, una mancha que mis padres habían intentado limpiar. Esa noche la rabia se transformó en una obsesión. No podía dormir, no podía comer. Cada interacción con mis padres era una tortura, cada «te quiero», una burla. Sentía que vivía una farsa, una obra de teatro donde yo era el único personaje que no conocía su papel. La traición se había arraigado, tan profundamente que sentía su sabor amargo en cada respiración. La siguiente en mi lista era la abuela Rosa, la madre de mi padre. Ella, a diferencia de la tía Carmen, era más reservada, pero también más susceptible a la manipulación emocional. Sabía que la abuela guardaba secretos y estaba decidida a desenterrarlos sin importar el costo. La abuela Rosa vivía en una casa pequeña llena de recuerdos y el aroma inconfundible a café recién molido. Su jardín, un santuario de bugambilias y jazmines, era el único lugar donde parecía encontrar paz. Entrar a su casa era como sumergirse en otra época, donde el tiempo se movía más despacio y los secretos se guardaban con celo. Sabía que ella era la clave, que en sus silencios residía la verdad que me habían negado. La traición que había sentido al ver ese árbol genealógico sin mi nombre se había transformado en una sed insaciable de respuestas. Mi primera visita fue bajo el pretexto de un almuerzo familiar, una excusa para observar, para sentir el terreno. La abuela, con sus ojos perspicaces, notó mi inquietud. «¿Estás bien, Miss?» «Te veo pensativa», me preguntó, mientras me servía un plato de mole poblano que había preparado con esmero. Su voz, suave y melódica, contrastaba con la tormenta que se gestaba dentro de mí. Le sonreí forzadamente, asegurándole que todo estaba bien, pero por dentro cada fibra de mi ser gritaba. La rabia que sentía, una mezcla de dolor y resentimiento, era un fuego que me consumía. La segunda visita fue más directa. Llevé el álbum de fotos familiar, el mismo que mi padre había sacado con tanto orgullo en el aniversario. Lo hojeamos juntas, deteniéndonos en cada imagen, reviviendo anécdotas. Cuando llegamos a las fotos de mis padres recién casados me detuve. «Abuela», dije, mi voz apenas un susurro. «¿Quién es esta mujer?» Señalé una foto en el fondo, una figura borrosa, casi imperceptible, detrás de mis padres. La abuela palideció. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar ligeramente. La tensión en el aire era palpable, casi asfixiante. «Nadie importante, Miss», respondió, intentando sonar casual, pero su mirada se desvió, evitando la mía. Era una mentira, lo sabía. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo por mis venas. La obsesión por la verdad me empujaba, no había vuelta atrás. No iba a permitir que me evadiera. Sabía que ella sabía, y no me iría de allí sin una explicación. La vi tragar saliva, sus ojos fijos en la foto, como si esa imagen tuviera el poder de conjurar fantasmas. «Abuela, por favor», insistí, mi voz ahora con un matiz de desesperación y exigencia. «Necesito saber. ¿Por qué mi nombre no está en el árbol? ¿Quién soy yo realmente?» La pregunta se cernió sobre nosotras, pesada y llena de reproches. Ella cerró los ojos por un instante, como si quisiera borrar la realidad. Un suspiro profundo escapó de sus labios, un suspiro cargado de años de silencio. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una verdad a punto de ser revelada. Finalmente, abrió los ojos y me miró directamente. Había una mezcla de tristeza y resignación en su mirada. «Miss, hay cosas que es mejor no saber», dijo, su voz apenas audible, «cosas que se guardan para proteger a los que amamos». Pero yo no quería protección, quería la verdad. Quería desenterrar cada mentira, cada engaño que había construido mi existencia. La injusticia de mi situación, el sentirme borrada de mi propia historia, era un dolor insoportable. «No me diga eso, abuela», le repliqué, mi voz firme, sin titubeos. «He vivido una mentira toda mi vida. Merezco saber la verdad, sin importar lo dolorosa que sea». Las palabras salieron de mí como un torrente, impulsadas por años de incertidumbre y el reciente shock. La abuela se levantó lentamente, se dirigió a un viejo baúl de madera que siempre había estado en un rincón de la sala, un objeto que nunca antes había llamado mi atención. Lo abrió con una llave que colgaba de su cuello, una llave que parecía guardar más que solo objetos. De su interior sacó una caja de metal oxidado.
Mis ojos no se apartaban de sus movimientos, mi respiración contenida. La abrió con cuidado, revelando un puñado de cartas amarillentas por el tiempo y una fotografía. No era la misma foto del álbum, esta era más clara, más nítida. En ella, la misma mujer del fondo, pero esta vez con una sonrisa radiante, sosteniendo a un bebé en brazos. Y a su lado, mi padre, joven con una expresión que nunca le había visto, pura devoción. Ella era tu madre, Miss, dijo la abuela, su voz quebrada por la emoción. Tu verdadera madre. Se llamaba Isabel. Mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. El mundo giró a mi alrededor. Isabel. Un nombre que nunca había escuchado, pero que resonaba con una verdad ancestral. La mujer de la foto, mi padre, y un bebé. Ese bebé era yo. La revelación me golpeó como un rayo, desmantelando mi realidad. La imagen de mis padres, Elena y Ricardo, inquebrantable en mi mente, se fragmentaba en 1000 pedazos. El nombre de Isabel, pronunciado por la abuela, fue el detonante. No era una figura borrosa en una foto, era una persona real, mi madre biológica. La traición no era solo de mis padres, sino de toda una familia que había conspirado para ocultarme esta verdad. La abuela me entregó la fotografía y las cartas. Mis manos temblaban al tomarlas. Eran cartas de amor, escritas con una caligrafía elegante, dirigida, ese a mi padre. Cada palabra era una punzada en mi corazón. Tu padre e Isabel se amaban profundamente, continuó la abuela, su voz un lamento. Pero ella enfermó, una enfermedad rápida y cruel. Murió poco después de que tú nacieras. Las lágrimas brotaron de mis ojos, incontrolables. No eran lágrimas de tristeza por una madre que no conocí, sino de furia por la vida que me habían robado, por la verdad que me habían ocultado. Mi padre, el hombre que siempre había admirado, el pilar de mi vida, era el principal arquitecto de esta mentira. La abuela me contó cómo Elena, la hermana menor de Isabel, había prometido cuidar de mí, cómo habían acordado criarme como suya para protegerme del dolor de la pérdida, para que nunca supiera la tragedia de mi origen. Una mentira bien intencionada, según ellos, pero una mentira al fin y al cabo. Sentía que mi identidad se desmoronaba, que cada recuerdo, cada risa, cada abrazo estaba teñido por el engaño. La obsesión por la justicia, por la verdad, se apoderó de mí por completo. No podía seguir viviendo en la oscuridad. No podía seguir viviendo en la oscuridad. La mentira me había carcomido por dentro, dejando un vacío que ninguna cantidad de amor o recuerdos podía llenar. El aniversario de mis padres, ese día que debía ser de celebración, se había convertido en el punto de inflexión, el momento en que mi mundo se hizo pedazos. La revelación del árbol genealógico sin mi nombre no solo me había excluido de la familia, sino que me había empujado a una búsqueda implacable de la verdad. No era solo un acto de rebeldía, era una necesidad visceral de reconstruir mi propia historia. La obsesión por la justicia se había apoderado de cada fibra de mi ser. Mis días se consumían en bibliotecas, archivos y conversaciones con viejos conocidos de la familia, aquellos que mis padres habían intentado mantener alejados de mí. Cada pista, por insignificante que pareciera, era un hilo que me acercaba más a la verdad. Descubrí que el doctor que había asistido el parto de mi madre biológica, una mujer llamada Elena, había sido un amigo cercano de mis padres adoptivos. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que el círculo de la mentira era más cerrado de lo que había imaginado. La confrontación era inevitable. No podía seguir cargando con el peso de esa verdad a solas. Una tarde reuní a mis padres en la sala, el mismo lugar donde habían desvelado el árbol genealógico. La atmósfera era densa, cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos que había recopilado. Certificados de nacimiento, registros hospitalarios, cartas antiguas. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y miedo. Necesitamos hablar, les dije, mi voz apenas un susurro que sonaba extraña en mis propios oídos. Papá, con su sonrisa habitual, intentó disipar la tensión. ¿Qué pasa, Miss? Todo bien, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Mamá, en cambio, se había puesto pálida, sus ojos fijos en el sobre que sostenía. Sé la verdad, solté, y el impacto de mis palabras resonó en el silencio. Les mostré los documentos, uno por uno, cada papel una estocada a la fachada de su amor incondicional.
Les conté sobre la madre que había dado a luz a una niña que no era yo, sobre la mujer que había perdido a su bebé y como ellos, en su desesperación, habían orquestado un plan para adoptarme ilegalmente, borrando mi verdadero origen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, mamá rompió en llanto, un llanto desgarrador que me rompió el alma. Papá, con la cabeza baja, confesó entre sollozos que habían temido perderme, que habían querido protegerme del dolor de no tener una madre biológica viva. Lo hicimos por amor, Miss, repitió una y otra vez, su voz ahogada por la culpa. Pero para mí, ese amor se sentía como una jaula. La revelación no me trajo el alivio que esperaba, sino una avalancha de emociones contradictorias. Entendía su miedo, su deseo de protegerme, pero no podía perdonar la traición, el engaño que había moldeado toda mi vida. La justicia no era solo un castigo, sino la reconstrucción de mi propia identidad. Decidí que la verdad debía ser pública, no solo por mí, sino por todas las personas que habían sido víctimas de este tipo de engaños. Contacté a un periodista de investigación, un hombre conocido por su integridad y su implacable búsqueda de la verdad. Le entregué todos los documentos, cada pieza del rompecabezas que había armado con tanto esfuerzo. La historia era explosiva, un escándalo que sacudiría los cimientos de nuestra comunidad. Mis padres, al enterarse de mi decisión, intentaron detenerme. Suplicaron, rogaron, pero mi resolución era inquebrantable. No puedo vivir con una mentira más, les dije, mi voz firme, sin atisbo de duda. Sabía que esta decisión los destruiría públicamente, pero no había otra manera de sanar mis propias heridas. La justicia, a veces, exige sacrificios dolorosos. El artículo se publicó una semana después, ocupando la primera plana del periódico local. La historia de Miss, la niña que no estaba en el árbol genealógico, se extendió como pólvora. El teléfono no paraba de sonar, las cámaras de televisión se apostaron frente a nuestra casa. La fachada de la familia perfecta se había derrumbado por completo. Mis padres se convirtieron en el centro de un escrutinio público implacable. La gente los señalaba, los juzgaba. Andrés y Sofía, mis hermanos, estaban devastados, incapaces de comprender la magnitud del engaño. La casa, que antes rebosaba de risas, ahora era un mausoleo de silencio y reproches. La justicia había llegado, pero con ella un dolor inimaginable. La verdad era una espada de doble filo, y yo, Miss, la había desenvainado. El silencio en la casa no duraría para siempre. La verdad, como un huracán, había arrasado con todo a su paso, dejando a mis padres expuestos, vulnerables. Mis hermanos, Andrés y Sofía, me miraban con una mezcla de miedo y resentimiento. Había traído la luz a la oscuridad, sí, pero esa luz quemaba. La gente hablaba, los chismes volaban más rápido que el viento en Guadalajara. Mis padres, antes respetados, ahora eran el blanco de miradas curiosas y susurros maliciosos. Un día, mi madre, Elena, se acercó a mí. Sus ojos, antes llenos de esa chispa que tanto admiraba, ahora estaban opacos, cansados. Miss, dijo, su voz apenas un murmullo, ¿valió la pena? ¿Valió la pena destruir todo lo que teníamos? La pregunta me golpeó como un rayo. Por un momento las palabras se me anudaron en la garganta. ¿Valió la pena? La obsesión por la verdad me había consumido, me había convertido en una sombra de lo que era, una detective incansable en busca de un fantasma. Mamá, respondí, la voz firme a pesar del temblor en mi interior, la verdad siempre vale la pena. Ustedes construyeron una vida sobre una mentira. ¿Creen que eso era sostenible? Su mirada se desvió, incapaz de sostenerme la vista. El dolor en su rostro era palpable, y por un instante una punzada de arrepentimiento me atravesó. Pero luego recordé la mesa, el árbol genealógico, mi nombre ausente, el vacío en mi propia historia. Esa punzada se transformó en acero. Mi padre, Ricardo, intentó una última vez acercarse. Me llamó a su estudio, un lugar que antes era sinónimo de seguridad y calidez. Se sentó frente a mí, su figura antes imponente, ahora encorvada. Hija, empezó, su voz ronca, sé que cometimos un error. Un error terrible, pero éramos jóvenes, asustados. No pensamos en las consecuencias. Quiso tomar mi mano, pero la aparté. La brecha entre nosotros era un abismo. No fue un error, papá, le dije, la amargura tiñendo cada palabra. Fue una elección. Una elección consciente de borrarme, de vivir una farsa. No fue un momento de debilidad, fue una vida de engaño.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían como antes. El dolor que sentía era tan profundo que había quemado cualquier empatía residual. La justicia, la mía, se sentía fría, implacable. La casa se vendió. La gente dejó de visitarnos. Andrés y Sofía se mudaron buscando un respiro de la vergüenza que se había cernido sobre nuestra familia. Mis padres, envejecidos prematuramente por el peso de sus secretos, se quedaron solos en un departamento más pequeño, lejos de la casa que había sido el escenario de su gran engaño. La fortuna familiar, construida sobre pilares de falsedad, se disipó en batallas legales y la implacable verdad. Yo, me quedé en Guadalajara, pero ya no era la misma. Había desenterrado una verdad que me liberó, sí, pero también me dejó cicatrices. La venganza, ese plato que se sirve frío, había sido consumada. Mis padres habían pagado un precio altísimo, público y personal. La ironía era que al buscar mi lugar en ese árbol, los había arrancado de sus propias raíces. Miré el árbol genealógico una última vez, ahora guardado en una caja en mi armario. Los 112 nombres, ajenos a la tormenta que habían desatado. Mi nombre seguía sin estar allí. Pero ya no importaba. Había descubierto mi propia identidad, mi propia fuerza más allá de cualquier lista. La historia no había terminado con un final feliz, no para todos. Fue una resolución agridulce. Había encontrado mi verdad, pero el costo había sido la destrucción de la familia que una vez creí tener. La paz llegó, no como una explosión de alegría, sino como un suspiro silencioso, la calma después de la tormenta. Había aprendido que algunas verdades, aunque necesarias, dejan escombros a su paso y que la justicia a veces es una soledad compartida. La revelación de aquel árbol genealógico, con sus 112 nombres y la ausencia del mío, me había consumido. Esa noche, la confrontación final se gestó en la sala, un eco de los gritos y silencios que habían marcado mi vida. Mis padres, sentados frente a mí, parecían estatuas de sal, incapaces de sostener mi mirada. El aire se cortaba con la tensión. Mi voz, aunque temblorosa, llevaba el peso de décadas de preguntas sin respuesta. ¿Por qué?, les pregunté, la palabra rasgando mi garganta. ¿Por qué me borraron? Porque nunca fui suficiente para aparecer en su historia. Mi padre, con la cabeza gacha, finalmente habló, su voz un susurro que apenas pude escuchar. Fue por tu madre, hijo. Ella nunca superó la pérdida del primer bebé. Eras un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, añadió. Creímos que era lo mejor. Borrar el pasado, empezar de nuevo. Pensamos que así podríamos ser una familia normal. Normal. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Normalidad a costa de mi existencia? La traición no era solo la ausencia de mi nombre, sino la de mi propia identidad, negada por aquellos que debían protegerme. La obsesión que me había carcomido, la necesidad de justicia, de que se enfrentaran a la verdad, ahora ardía con una intensidad inusitada. ¿Y yo?, les grité, levantándome de golpe. ¿Dónde quedé yo en esa normalidad? ¿En qué momento pensaron en el daño que me hacían al negarme, al fingir que no existía? Mi padre intentó acercarse, pero retrocedí. No. Han tenido toda una vida para hablar. Ahora es mi turno de ser escuchado. Les mostré las fotos que había encontrado, los recortes de periódico, la prueba irrefutable de mi existencia. Cada imagen era un dardo que les lanzaba una verdad ineludible. El silencio que siguió fue atronador, solo roto por los sollozos de mi madre. Lo siento, hijo, dijo mi padre, su voz rota. No sabemos qué más decir. No tienen que decir nada, respondí, la amargura en mi voz palpable. Ya lo dijeron todo al quitarme de ese árbol. Al quitarme de sus vidas. En ese momento sentí una extraña mezcla de liberación y vacío. La justicia había llegado, pero no de la forma que había imaginado. No había un estallido de ira o un arrepentimiento profundo por parte de ellos, solo una resignación cansada. Había desenterrado la verdad, sí, pero la cicatriz de esa negación siempre estaría ahí. Decidí que no quería seguir buscando respuestas en un pozo sin fondo. La venganza se había transformado en una búsqueda de paz. No puedo perdonarlos ahora, les dije, pero tampoco quiero que su culpa me siga consumiendo. Necesito un nuevo comienzo, lejos de esta sombra. Salí de esa casa sintiendo el peso de los años, pero también una ligereza inesperada. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado.
La soledad que sentía ya no era la de un fantasma, sino la de alguien que por fin podía construirse su propia historia, su propio árbol genealógico, uno donde mi nombre, y solo mi nombre, estaría en la raíz. El camino sería largo, pero al menos ahora lo recorrería como yo, sin la necesidad de la aprobación de nadie. La herida seguiría ahí, pero empezaría a sanar.